Bienvenido o bienvenida a Loa Lunar Podcast, un espacio para brujear, reflexionar y sobre todo expandir nuestra conciencia. Hoy vamos a aullar sobre un tema muy especial y es el temazcal como herramienta terapéutica. Y para esto tenemos un invitado súper especial desde Ecuador. José Luis, ¿cómo estás? Hola Luna, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Gracias noches. por la invitación. Y muchas gracias a ti por aceptar. José es custodio del fuego sagrado de la agrupación de saberes ancestrales Casa del Cóndor, sede Ecuador. Así es. Sí, o Sí. sea, o sea, nos vamos a ir directamente a un saber ancestral de un lugar muy sagrado que es Ecuador, donde allí habita mucha memoria ancestral, las comunidades indígenas también. Bueno, bienvenido, muchas Gracias Luna, gracias. bien contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Ay. Oye, ¿qué es esto de ser custodio del fuego sagrado? Bien, en la tradición, digamos, en el continuo del linaje, como tú sabes, en la mayoría de los pueblos indígenas, ellos lo que hacían era pasar la transmisión a través de vía oral, ¿sí? Ok. No había mucho este tema como de los libros o salvaguardar la información a través de la escritura, sino más bien era a Ujú. través de la oralidad, el conocimiento como una transmisión de un abuelo a un padre, de un padre a un hijo, ¿sí? Entonces, quien fue mi maestro, que ahora está en las estrellas, justo en este octubre se cumple un año de su partida, quien fue mi abuelo en vida, Gustavo Fernández, Temashtiani, que quiere decir dador de conocimiento, Wow. Temashtiani, de la agrupación difusora de saberes ancestrales Casa del Cóndor, fue quien me legó esta tecnología, quien me legó este linaje, este saber que es el temazcal. Wow. Entonces, claro, mi rol, mi papel en este caso es continuar con su legado, continuar con su obra, continuar con su memoria, con sus enseñanzas a través de la medicina del vapor. Entonces, de ahí viene el término custodio del fuego sagrado. Me encanta. Claro, Sí. porque en el temazcal, que ya nos vas a compartir que es temazcal, pero en el temazcal que justo hicimos hoy una terapia de temazcal y pues José fue quien nos guió en este viaje con su sabiduría y todo este conocimiento que trae para compartirnos. Y es una mezcla de medicina con el fuego, pero también con el aire, pero también con el agua y como que combina todos los elementos dentro de una sola, ¿no? Sí, bueno, el temazcal, como tú lo has dicho, Luna, Ujú. es la combinación, es la alquimia de los cuatro elementos. Ok. Bueno, ahí tienes la tierra que está representada en las piedras, que tuviste que las Mm, calentamos, sí. pero también ese elemento tierra, digamos, todos los elementos que combinamos en el temazcal tienen dos facetas. Una faceta exotérica, quiere decir que están allá afuera, pero también hay una faceta esotérica, es decir, que está dentro de Mm. nosotros, ¿sí? Wow. Entonces, por ejemplo, el elemento tierra está representado en las abuelas, piedras que decimos, ¿no? En las rocas que calentamos al rojo vivo, pero también es nuestro cuerpo, es nuestro templo, ahí está la tierra. Claro. Luego tenemos el elemento aire, que es el elemento que aviva el fuego, que mueve los árboles, pero también es nuestra palabra, es lo que cantamos, es lo que rezamos dentro del temazcal. Ok. Tienes el elemento agua, como tú viste, pues poníamos un té que se llama el té de las abuelitas, que es un agua con infusiones de plantas. Ajá. Entonces, ese elemento está ahí, pero también el agua representa nuestras emociones, Sí, total. ¿sí? Nuestras emociones. Y finalmente tienes el elemento fuego como elemento principal, el que calienta las piedras, pero también el fuego está representado por la fuerza del espíritu, la fuerza de voluntad, es esa llama interna que nos impulsa hacia la evolución, hacia el cambio. Cuando juntamos estos cuatro elementos, se produce un quinto elemento que es el vapor, Wow. ¿sí? Y el vapor, que se llama, digamos, en la mexicanidad lo llaman como el abuelo Atlachinoli, ese es el Ok. nombre que le dan, está allí en el temazcal, pero también representa nuestra conciencia. Mm. Entonces combinamos nuestro cuerpo, nuestra palabra, la fuerza del espíritu, nuestras emociones para producir un cambio en nuestro estado de conciencia. Eso es el Wow. temazcal.
Es Sí. bien profundo también, es muy terapéutico y aparte te permite ir como a partes muy profundas de tu ser, Mm, porque también, pues hoy que lo hicimos, era mi primera vez haciéndolo y fue algo también como que te ancla mucho en el presente, como que te reconoces como esta combinación de los elementos también dentro de mm, ti, también externo a ti, sí. y reconocerte como parte de la unificación del todo que se fractaliza porque finalmente también como que siento que los elementos en alguna forma convergen en ser Mm, una misma energía elemental, ¿no? Como que va más allá, pero que se representa como una energía, como por decirlo, los signos zodiacales que también dentro del temazcal se mencionan como mm, representación de la energía. Siento que el fuego es una representación de la energía que se materializa en mm, esto que pues es el fuego, una vela, ¿no? Una ujú, fogata, un ujú. elemento vivo, porque es eso, ¿no? Como un elemento vivo. Sí, lo que tú dices, cada energía tiene una connotación que está conectada directamente con la conciencia de Ajá. cada persona, ¿no? Entonces, claro, al elemento se le atribuye como esa chispa espiritual que tiene mucho de esta fuerza masculina, ¿no? Es el Padre Sol, es el Padre Fuego. Entonces, el fuego en este caso sería el que inicia la creación, Okey. el que da vida, el que da chispa para que se enciendan los motores de la creación, de la evolución. Luego el elemento tierra tiene esta connotación como muy maternal, muy de madre, ¿sí? Entonces, ahí tienes todas las bendiciones que la madre Tonantzin, como se llama en México, o aquí en el mundo andino le dicen Pachamama, Ajá. es esa energía que nos sostiene y nos da los frutos y los alimentos, ¿no es cierto? Luego el agua tiene este componente emocional, ¿sí? El agua nos hace sentir lo que nosotros interactuamos con la vida. Entonces los abuelos dicen, ¿cómo están tus agüitas? ¿Son tus aguas cascadas? ¿Son lagunas? Es un riachuelo? Es un océano? ¿Es una ola gigante? O puede ser un pantano en el caso de que estés atascado. Entonces, ¿cómo están tus agüitas? ¿Cómo estás viviendo la emocionalidad? Y finalmente el viento tiene un carácter más como mental, Ujú. ¿sí? El viento es el mensajero, son esos pensamientos que están entre el cielo y la tierra, entre el padre y la madre. Entonces también tenemos esta parte, ¿no? De la mente. Entonces todos esos componentes, como tú dices, Luna, se conjugan para producir una alteración, para producir un entendimiento, una comprensión de nosotros mismos en el Okey. temazcal. Guau. Ujú, Oye, eso que me compartes me hace pensar mucho también en el tarot, porque dentro de mm, la simbología, pues de las cartas, se aprende también a reconocer esto a través de los elementos, como lo son los bastos que representan el fuego, mm, el agua que también representa el mundo emocional, las aguas perfecto. internas, el aire, el mundo mental. Y la tierra también como la materia física, el oro, se representa en el tarot como el oro. Ujú. Pero es muy bello ver cómo todo está conectado y cómo todo busca una forma y un canal también por donde llegar y para que ese mismo elemento logre su magia y su alquimia también en el ser, ¿no? Como, Sí, Luna, es importante entender que cuando, no solamente en el temazcal, como tú mencionas en el tarot, o cuando entramos en el mundo de las terapias holísticas, ujú, las terapias ancestrales, esta es una ciencia muy arcana, muy antigua, en donde los verdaderos alquimistas, los verdaderos magos, los verdaderos sanadores, chamanes, ellos entendieron algo muy fundamental y es que para producir un cambio en la realidad de una persona, tenemos que llegar a la mente profunda, a la mente wow, inconsciente, ¿sí? Pero esta mente, Luna, tiene una particularidad y es que esta mente no habla a través del lenguaje por el cual tú y yo estamos comunicando en este momento. Es decir, ujú, no llegamos a esa mente profunda a través del idioma hablado, sino a través de la simbología. ok, Eso es interesante. Es a través de un metalenguaje, es un alfabeto, si quieres, un lenguaje de símbolos arcanos que nos permiten como llave en un candado abrir esa puerta, ese compartimento y depositar ahí una intención, depositar ahí un propósito para que produzca la catarsis y el cambio en la persona. Entonces,
¿Cuál es ese elemento simbólico? Bueno, tú acabas de mencionar algunos. En el tarot tenemos los arcanos. Cuando tú meditas en los arcanos, y supongo eres tarotista, sabes el impacto que produce cuando uno medita en los arcanos, ¿sí? Entonces estamos accediendo a esa mente más profunda. Ujú, Em, Cambiemos de lenguaje, vamos a las runas, ujú, vamos al Reiki, vamos al lenguaje de la naturaleza, que es como el fuego, el agua, la tierra, el aire. ujú. Todo esto es un componente simbólico, es un metalenguaje que nos ayuda a impulsar un cambio en nuestra mente más profunda, en el inconsciente, llamémoslo así. Wow. Esa es la forma como estas ciencias chamánicas y este mundo esotérico ha impactado a través de la humanidad durante toda la creación, durante toda la historia de la humanidad. Es a través del uso de un elemento simbólico. Wow, qué hermoso, porque también mientras aprendía el lenguaje del tarot, aprendía que la magia es un lenguaje simbólico, es la interpretación de símbolos en sí misma. Y me parece que los símbolos también hacen referencia mucho a lo matemático, a lo Mm, geométrico, a lo intuitivo también que puedes tú observar a través de lo que te transmite un símbolo, lo que te ujú. transmite un elemento y que resuena en ti también. Correcto, entonces, bueno, ahora mencionaste la geometría, la matemática, bueno, ese es otro lenguaje. Ajá. Entonces, los números también encierran un elemento cualitativo y cuantitativo. Si es que nos vamos solamente a la parte de la matemática, claro, es la cantidad, es el valor numérico, pero si nos vamos a la parte mágica, el número también te da una cualidad, ¿ya? Ujú, Entonces, claro, el uno es el inicio, entonces es el claro. mago, entonces es el fuego. Ujú, ¿Ves? El 2 es la sacerdotisa, sí. ¿no es cierto? Que representa la tierra, es la madre, o puede ser el toro, ¿sí? Entonces los números encierran también ese lenguaje simbólico, ese lenguaje mágico. Y luego tienes la geometría, ¿sí? ¿Qué es el cubo? El cubo es la materia. ¿Qué es el tetraedro? El tetraedro es el fuego, Ujú, ¿sí? ¿Qué es el dodecaedro? ¿Qué es el icosaedro? ¿Sí? Entonces, todas esas figuras geométricas llegamos a lo mismo. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de un lenguaje arcano que sostiene los componentes mismos de la creación. ujú, Entonces, tienes fuego, que es el espíritu, tienes la tierra, que es la parte material y es la parte femenina intuitiva de la creación. Luego tienes un universo mental que está representado en el viento. Y luego tienes un mundo emocional, que es a través del cual tú te retroalimentas. Lo que yo pienso me genera una emoción. Yo, ok. yo utilizo el aire, ¿sí? Y esto me devuelve en unas ciertas aguas, que es como yo estoy sintiendo. Entonces, esos cuatro componentes, Luna, es la base de esta creación. Y de ahí se desprenden todas estas mancias o todos estos lenguajes como el tarot, la numerología, la geometría sagrada o la magia verde como el temazcal. Oh, guau, o sea, el temazcal hace parte de la magia verde como herramienta terapéutica para la sanación. Claro, la magia verde en este caso, Luna, sería la magia que utiliza los elementos de la naturaleza. Wow, sí, sí. ¿Sí? Entonces ahí estamos utilizando los componentes que te había mencionado. Ujú. Ujú. Oye, dentro del temazcal, tú cuando estabas haciendo la ceremonia nos decías que era un acto de psicomagia. A mí me encanta la psicomagia porque siento que yo ritualizo mi vida también con la psicomagia Perfecto. para alquimizar procesos internos y de complejidad emocional que también tenemos Ujú. dentro de la humanidad, pero que siento que las mujeres también manejamos como todo un mundo muy matemático y emocionalmente complejo. Y Mm, siento que la psicomagia como herramienta terapéutica es ujú. demasiado poderosa, demasiado poderosa. Bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿ves? Entonces la psicomagia, mira la composición de estas dos palabras. Psico, ¿no es cierto?, de Ajá, psique, y magia como herramienta para impulsar un cambio, para modificar el lenguaje profundo de la creación. Entonces, estamos modificando a través de la psique. Entonces, claro, el temazcal representa eso. okey. Es un acto de psicomagia porque tienes unos elementos simbólicos muy interesantes. Primero tienes la construcción redonda, ¿sí? Que representa el vientre de la madre, ¿no es Ajá, cierto? Pero más allá de eso, el temazcal lo que hace es introducirte en un ambiente de oscuridad y de humedad. total. ¿Ya? Ahí estamos manejando dos componentes netamente femeninos, porque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre,
¿Cómo era ese ambiente? Era oscuro y era húmedo. Ujú. Cuando el ser humano nace, nacemos a dos energías masculinas, que vendría a ser el aire y la luz. Ok. Entonces, Wow. entramos al temazcal y eso inmediatamente es un componente simbólico que altera nuestra psique, altera nuestra percepción de la realidad, porque no estamos mirando ya nada, estamos en total oscuridad. Ujú. Estamos solamente en un proceso de ensoñación, estamos Total. ensoñando a través del canto, de los rezos, de la huehuetlátoli, que es la palabra de los ancestros, a través de la respiración y la visualización. Y luego tienes, esa es la parte, digamos, femenina, ¿no? La casita de vapor. Y luego afuera, en el fuego, tienes las piedras que se están calentando y las Ujú. águilas o los águilas introducen las piedras con estas palas o estos trinches. Ahí estamos representando la creación, es decir, las piedras calientes vendrían a ser la esperma, el semen de la Ok. creación, ¿sí? O la semilla solar. Ujú. Cada una de esas abuelas ha sido rezada, ha sido intencionada. Entonces penetra al vientre de la madre y es depositada en el útero, que es el centro del temazcal. Eso es un acto de psicomagia, porque estamos recreando la manera como la naturaleza copula con sí mismo. Igual hombres y mujeres como copulamos, ¿no? La Ujú. energía fálica entra, penetra, ¿sí? En el vientre de la mujer y deposita la semilla para producir una vida. Entonces en el temazcal hacemos lo mismo. Se genera o se recrea este acto de creación y ponemos una intención Ok. para que esa intención impacte en nuestro cuerpo físico, mental, emocional, espiritual. Ahí está el acto de psicomagia realmente en el temazcal. Total. Wow. Siento que también es como morir y renacer, Mm, como un proceso donde dejas una versión tuya, como desde las toxinas también que vas dejando salir por tus poros, como al mm, estar sudando, como con este vapor que es tan intenso. ujú, Y siento que en todas esas partículas de sudor hay información también del inconsciente y también de la parte consciente, de la parte mental. Y es como una ofrenda, ¿no? Tú lo mencionabas mucho como también una ofrenda que se le hace a la madre tierra y también un proceso de renacimiento. Yo, por ejemplo, lo intencioné desde mi renacer para encarnar y recibir a ujú, aquella que vine a ser en el mundo, a aquella, mm. Tu aquella, sí, propósito. exacto, mi propósito, mi misión. Y siento que es un proceso muy hermoso, que te reta también a nivel mental y adaptativo, pero que con un propósito Ujú. es súper mágico y empoderante también hacerlo. Es interesante, Luna, que lo hayas visto de esa manera, que hayas entendido ese procedimiento, esa ofrenda, como tú lo mencionas, eh, y que haya sido tu primer temazcal. O sea, Sí. me alegra porque me da a mí la idea de que estuviste como muy atenta y muy abierta y sensible a comprender lo que estábamos haciendo. Ujú. Sí, tal como tú dices, Luna, el temazcal es una ceremonia de muerte y renacimiento. Ujú. Los abuelos dicen, cuando vamos a hacer una ceremonia de temazcal, ellos siempre dicen, hoy es un buen día para morir. Claro, Wow. eso a los oídos de una persona que no entiende lo que estamos haciendo puede Ajá. ser un poco chocante y fuerte. ¿Cómo así hoy es un buen día para morir? ¿Qué voy a morir? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que voy a morir? O sea, y sí, o sea, la muerte como un acto simbólico, como tú Ujú. dices, de dejar algo atrás, porque estos procesos están sucediendo en la naturaleza todo el tiempo, ¿sí? De la oruga a Total. la mariposa, la serpiente que deja su piel para una nueva etapa, el águila que se golpea el pico para arrancarse y que le crezca uno nuevo. Em, Eso en la Toltecayot, que es el conocimiento ancestral del México profundo, eso se llama Tlazolteot. Tlazolteot es esa semilla cósmica que hace que toda la creación se composte a sí mismo. Ok. Es la capacidad que tenemos de Wow. renacer como el ave fénix desde la ceniza. Todo el tiempo, la vida misma, el universo, desde lo macro hasta lo micro, está en un continuo tlazolteot. Es decir, estamos muriendo y estamos renaciendo. Todo el Y el ser tiempo. humano también. Ujú. El ser humano también. Nada más que nosotros tenemos aquí un componente interesante y es nuestra psique. Nuestra psique muchas veces o nuestro ego es esa parte que se aferra al no cambio, Ok. ¿sí? Nos aferramos a no cambiar, tenemos como ese programa intrínseco en nosotros en donde no queremos soltar versiones nuestras, ¿sí?
Si pudiéramos entrar en una mente más natural, en una mente más conectadas a los ciclos de la naturaleza, nosotros estaríamos igual en ese telasolteo, estuviéramos muriendo y renaciendo a nuevas versiones. Bien, en ese contexto nosotros utilizamos el temazcal como una catapulta, Wow. ¿sí? Como un trampolín para forzar esas muertes rituales. Entonces, tal como tú lo describes, Luna, que me parece bellísimo, el sudor que nosotros ofrendamos en el temazcal es lo que nosotros dejamos, ¿sí? Como una versión antigua de nosotros. ¿Qué es ese sudor simbólicamente? Bueno, son toxinas del cuerpo, ¿sí? Pero también son toxinas de la mente y del espíritu. Son Okay. nuestros miedos, son nuestras heridas, son nuestras cicatrices, Wow. son nuestras memorias de desconexión. Entonces, producimos una catarsis en el temazcal para lograr una comprensión de nosotros mismos, una comprensión más profunda de quiénes somos. Y ahí viene lo que tú dices, el propósito. ¿Cuál es el propósito el cual a mí me amplifica en esta vida? ¿A qué he venido? Ujú. O si no lo tengo claro, lo creo en el temazcal. Total. Quiero recordar un propósito, quiero tener un propósito que me enamore más de mí mismo y de la vida. Ujú. Pero para eso hay que morir una versión antigua. Entonces, en ese contexto, Luna, el temazcal no es una ceremonia fácil como lo pudiste experimentar. Sí. Es una ceremonia que te reta, ¿sí? Y está diseñada para eso, ¿sí? No es fácil porque si fuera fácil, para eso nos vamos a un club y nos entramos a un sauna, Ajá. ¿sí? A un turco y estamos ahí tranquilos, ¿no? Esto tiene una connotación iniciática, es decir, que el temazcal sea un amplificador de tus miedos, que puedas Wow. tú hacer que tu sombra y tus miedos salgan para que tú puedas decir lo que los abuelos enseñaban. Ellos decían ni can, Mágica esa palabra. ni can, que quiere decir aquí estoy, aquí me quedo. Aquí estoy, aquí me Aquí quedo. estoy, aquí me quedo. Entonces, cuando la sombra sale y te mira a los ojos en el temazcal y tú estás muriendo a esas versiones antiguas, tú miras a los ojos a tu sombra y le dices ni can, Mi cancan. aquí estoy, aquí me quedo. Wow. Ujú. Esa palabra nos acompañó durante todo el temazcal hoy y es una palabra mántrica que siento que se usa para dar como un ancla al aquí y a la hora cuando tu mente ya dice no quiero más este lugar que estoy haciendo aquí, ¿no? Que escuché ahorita como también a personas hablar sobre esto y fue Ujú. como que yo a los 2 minutos ya me quería salir, yo, ¿sabes? Y es la mente también como resistiéndose a ese cambio porque desde lo racional pues no concebimos esto de la idea de cambio Mm. sino que se concibe como algo estático porque se crea una construcción del ego como personalidad y proyección, ¿no? Como que se genera también este personaje que somos, ¿no? Ujú, Y me parece muy mágica esa palabra. ujú. Bueno, la palabra está en náhuatl, que es el lenguaje originario del México antiguo. Sí, y claro, la diferencia, digamos, la diferencia entre una lengua arcana, una lengua muerta, bueno, en este caso el náhuatl no es lengua muerta porque todavía se habla, y nuestras lenguas, es que la vibración y la forma como están encadenadas los sonidos, las letras, las vocales, están dirigidas directamente a producir un impacto más profundo en nuestro mundo interno. Mira, hay una investigación muy interesante, esto se llama simática, que es la ciencia del sonido, ¿no? ¡Ah! Lo que ellos hacen es coger diferentes patrones de sonido y ponerlos bajo un programa de computadora. Lo que hacen es pasar el sonido a un patrón geométrico, que te entregue la geometría del sonido, ¿sí? Entonces es muy interesante porque ellos, claro, hicieron este experimento con varios sonidos, varios instrumentos, sonidos de la naturaleza, pero lo interesante es que analizaron también lenguas actuales y lenguas muertas. Entonces, cogieron una oración, un mantra, y lo pasaron en sumerio, en quechua, en náhuatl, ¿sí? En todos estos idiomas de nuestros pueblos originarios. Lo interesante es que cuando ellos pasaron este programa, todas estas lenguas antiguas arrojaban patrones geométricos exactos, Oh my God. exactos. O sea, toda la geometría que estas lenguas antiguas arrojaban como un patrón matemático y geométrico eran perfectas, equilibradas. Y cuando cogieron el mismo mantra y lo pasaron en inglés, en español, en francés, la sorpresa de ellos es que los patrones geométricos eran distorsionados.
cuál es la conclusión que se llega a todo esto? Es que una de las razones por la cual no nos podemos comunicar entre nosotros, hay esta confusión entre seres humanos, es justamente porque el lenguaje que nosotros estamos utilizando ya no es un lenguaje del espíritu. Se ha perdido esa vibración, esa esencia en nuestras lenguas actuales. ¿No te ha pasado que a veces tú tienes una experiencia, tienes una emoción fuerte y quieres compartirle a tu amiga, a tu padre, a tu compañero, y llegas y le cuentas con las palabras, pero ellos no te captan realmente lo que tú estás viviendo Total. en el mundo interno? Claro, a Sí. todos nos ha pasado. Te apuesto que si lo hicieras en otra lengua como el quechua, como el sumerio, como el náhuatl, ellos podrían sentir la emoción que tú estás tratando de explicar. Wow. Esa es la profundidad de estas lenguas. Y por eso los patrones geométricos salen tan perfectos, porque realmente con estas lenguas se podía se podría compartir la vibración del alma, que es lo que estamos tratando de compartirnos, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso es lo que te llamó a ti la atención cuando escuchaste la palabra Nicancan. Nicancan. Sí. Nicancan. Claro, yo te doy la traducción, lo que significa, pero en ese contexto ceremonial del temazcal, despierta y nos da energía, ¿no? Decíamos Nicancan y estábamos Ay, ahí todos fuertes en el temazcal. sí, daba como una fuerza interna de anclarte un Ujú, montón. ujú. Oye, ¿tú cómo invitarías a las personas para que acudieran al temazcal como herramienta terapéutica? Mm, Bueno, yo siento que ahora todo este tema de la medicina ancestral, justamente por el trabajo que están haciendo las redes sociales, todo lo que hace este mundo de virtualidad, es conocido, ¿no? Ahora vivimos en un mundo de tráfico de información altísimo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, la gente, cosas que no sepan, simplemente lo ven, ¿no? Lo Ujú. googlean y tienen una idea. Pero, digamos, eso como la parte de hacer conocer a las personas que se están haciendo este tipo de ceremonias. Pero en la invitación como tal, yo lo que digo es que es un baño de purificación de cuerpo, Ujú. mente y espíritu. Es una ceremonia en donde justamente llegamos a morir una versión antigua de nosotros para nacer como hombres y mujeres con una conciencia más clara y expandida. Ok. Te interesa eso? Entonces la gente que se engancha con esa invitación, pues asiste. ¿Tú crees que el temazcal es como una medicina que te llama, así como el yagé te llama, como los honguitos también como medicina sagrada te llaman de alguna forma? ¿Tú crees que el temazcal también hace ese llamado? Yo siento que es al revés, o sea, yo siento que más que una planta o un espíritu de un elemental, como tú dices, los honguitos, el ayahuasca, o la inteligencia, la conciencia misma del temazcal, que se llama Atlachinoli. Ese es el abuelo que se presenta en el temazcal, que es el abuelo vapor. Más allá que ellas te llamen, yo creo que tu propio espíritu te llama a través de esas Ok, medicinas. wow. ¿Sí? Y yo soy un convencido, digamos, y es claro, fruto de mi entrenamiento y de mi camino, en que somos la encarnación de la conciencia divina, es decir, nosotros somos dioses encarnados en este cuerpo Así humano, es. ¿sí? Yo siento la conciencia infinita en mí, digamos, ¿no? Y esa conciencia tiene una inteligencia con un propósito de evolución, Ujú. con un propósito de expansión. Como decían las antiguas escuelas de sabiduría, un propósito de hacer conocido lo desconocido, hacer conocido lo desconocido. ¿Sí? Ahí tienes. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que entrar en esas esferas de conciencia donde yo no me reconozco Ujú. para expandirme. Entonces, si esa pulsión del espíritu es verdad, y yo sé que lo es, entonces Él te va a poner en el camino que, en este caso, el avatar, este cuerpo humano, necesita. Entonces, bueno, Total. si tú sientes el llamado a una cierta terapia, a una cierta planta, a una cierta ceremonia, yo estoy seguro que es tu santo Espíritu Santo diciéndote, ahora necesitamos esto, y ahora necesitamos esto, y ahora necesitamos esto. Pero lo acoges y lo identificas allá afuera. Ok. Eso es lo que yo siento.
Ok, me encanta mucho eso. Si te está gustando y resonando este episodio, te invito a que lo compartas, a que te suscribas al canal de Spotify, de YouTube y a que nos sigas en las redes sociales como @lobaluna.r y a José pueden encontrar toda su medicina y su camino. ¿Dónde? Bueno, en Facebook como José Luis Garcés, Ujú, tengo una página que se llama Kishuar, ujú. que significa árbol de conocimiento, y en Instagram estoy como José Huitzilin. Ok, muchas gracias. Bueno, José, me gustaría que nos contases de dónde viene toda esta historia, todo este conocimiento ancestral. Bueno, yo escuché un poco también esta tarde que viene de tu abuelo, pero me gustaría Mm. que nos contases un poco más de dónde viene todo esto dentro de ti. En mí. Sí, en tu historia. En mi historia, bueno, mis inicios, a ver, si yo hiciera una recapitulación de mi vida, yo puedo mirar como dos eventos que fueron los disparadores de mi búsqueda espiritual, muy claros. Hubieron muchos más pequeños, pero dos muy fuertes. El primero es que, Luna, no sé cómo transmitir esto, pero yo siento que nací con una cierta tristeza y melancolía en mi vida. Ok, Desde que yo fui muy niño, yo tenía este como aburrimiento por la vida. ok. Sí, era un niño como muy retraído, digamos, muy ensimismado, pero había una connotación emocional y mental en la psique de este niño José Luis, y era que yo tenía esta tristeza y este aburrimiento por la vida. Y eso no fue cosa menor, porque es justamente esa inconformidad, esa melancolía que yo sentía, lo que me impulsó a buscar. Ujú. Todo lo que la programación social, todo lo que la programación de este mundo me decía no hacer, yo lo hacía. Sí, tenía como esta, Rebeldía. sí, esta energía para irme en contra, porque realmente quería llegar al fondo de esta tristeza, de esta inconformidad. Ujú. Y luego el segundo evento que me marcó fue el suicidio de mi mejor amigo. Wow. Yo tenía 17 años y él se ahorcó en el gimnasio de su casa. Pero aquí sucede una cosa interesante, y es que cuando él se quita la vida, era un domingo como a las 3 de la mañana, y yo estaba en mi habitación descansando. A la hora en que él se quita la vida, yo abro los ojos y miro como a la entrada de mi habitación, y mi amigo Julián estaba parado ahí. Pero la diferencia es que él era translúcido. Yo lo veía a él tal cual como él se despidió de mí ese día, porque nos vimos con su camiseta, con sus botas, con su jean, con su gorra, pero yo podía ver a través de él, y él tenía un cuerpo como de luz. Ok. Él estaba luminoso y él me hacía así, se sonreía y me hacía así, me alzaba la mano. Ese evento para mí fue determinante, porque después yo me froté los ojos pensando que estaba como viendo una visión o alucinando, parpadeé y volví a mirar y él ya no estaba. Entonces me volví a dormir, el teléfono de la casa sonó a las 6 de la mañana, y mi mamá empezó a gritar. Ok. Y vino a mi habitación, abrió la puerta de golpe y me dijo: José Luis, Julián. Y yo le interrumpí y le dije: no me digas, ya sé, está muerto. Y ella: ¿cómo? ¿Cómo sabías? ¿Quién te avisó? Dije: no, se vino a despedir de mí, yo lo vi. O sea, yo tuve un saber interior mío de que él ya no estaba. Claro, y después fuimos a la morgue y vimos su cuerpo ahí tieso, duro como una piedra. Entonces, eso para mí fue el inicio de mi búsqueda espiritual, porque lo que el José Luis a los 17 años se preguntaba era: si Julián ya no está aquí, si este cuerpo está duro como una piedra, ¿quién era el Julián que se vino a despedir? Entonces, si no somos el cuerpo, Ujú. ¿qué somos? ¿Ves? Esa pregunta fue el detonante para mi búsqueda, acompañado de esta tristeza y este aburrimiento por el mundo, por estar aquí nuevamente, que ahora sé por qué lo tengo, ahora ya lo he decodificado, digamos. Pero esos dos componentes se mezclaron, y lo que hicieron fue, en mi caso, un total aburrimiento y desprendimiento de las cosas básicas de este mundo, ¿no? Como el estudio de la universidad, la parte académica, bueno, todas esas cosas que también tienen un componente de peligro, digamos, cuando llevas tu rebeldía al extremo. Pero entonces eso me llevó a la búsqueda espiritual, y ahí llegaron maestros, llegaron libros, llegaron escuelas, que volvemos a lo mismo, ¿no? Es tu propia alma poniéndote en el camino que debes abordarlo, ¿no?
Y ya trayendo como la historia más cercana, cuando yo cumplí 38 años, yo estaba haciendo una danza del sol Ujú. al sur de mi país, en Churakpamba, bellas tierras. Yo estaba listo para dar mi siguiente paso en la evolución. Yo estaba listo para subir unos 2, 3 escalones. Yo en esa danza luna recé por conocer a un abuelo que me lleve a expandir mis horizontes en el temazcal. Y ahí llegó, ahí conocí a mi abuelo Gustavo Fernández, Ok. sí, que te mencioné al principio. Entonces, él fue el que de alguna manera me dio forma como temazcalero, como terapeuta. Gustavo encontró a este joven lleno de conocimiento, pero mucho de ese conocimiento sin orden. Y él me dijo, mira, vamos a hacer esto acá, esto pertenece a esto se conjuga con esto. Wow. Y me dio forma, ¿no? Entonces, él ya no está en este plano ahora, pero claro, él fue mi maestro hierofante, fue mi iniciador, al cual le tengo todo este agradecimiento. Entonces, eso como resumiéndote fue mi camino de cómo yo llego acá al Temazcal. Ok. ¿Y ese abuelo es también como linaje sanguíneo o es abuelo más de conexión espiritual? Sí, es un abuelo de conexión espiritual, Ya, no es mi abuelo de sanguíneo como tú ya. Ok, dices. ok. Nosotros decimos abuelo a este arquetipo del iniciador, a este Ok. arquetipo que vendría a ser en el tarot, vendría a ser el hierofante, ¿no? Que vendría a ser el papa, Ujú. ¿sí? Ese que da el conocimiento del espíritu, el conocimiento elevado. Gustavo fue eso para mí, él fue el Ok. arcano 5 me parece, ¿no? Wow. Sí. Ujú. Ujú. Oye, muchas gracias por compartirnos tu historia, que es ahí también donde está la medicina, en tu experiencia propia, porque Mm, es la única que tenemos y la única que podemos compartir con propiedad y sabiduría interior. Así que bueno, para ir cerrando este espacio, me gustaría que nos dijeses o a las personas que les interese y que nunca han hecho o conectado con la medicina del temazcal por miedo, por desconocimiento, ujú, porque el cerebro como no lo conoce lo concibe como algo que ujú. no está bien y genera peligro. O sea, ¿cómo podríamos acceder a esta medicina con toda la seguridad y tranquilidad de que todo va a estar bien, aunque no sepamos qué va a pasar ahí dentro? Mm. Yo tengo un rezo, una vez un maestro en artes marciales que conocí en Bolivia me dijo, José, siempre reza para que la gente que está destinada a encontrarte llegue a tu espacio. Nunca reces por tener tu espacio lleno de gente. Ok. Solo reza para que la gente destinada a encontrar tu palabra, tu medicina, tu vapor, tu canto o tu propia presencia, tu simple presencia, que esa sea las personas que lleguen, ¿sí? Porque detrás de este mundo hay una inteligencia, como te decía, hay una predestinación a encontrarnos. Por ejemplo, no es casualidad que tú y yo nos encontremos en este temazcal, Ujú. ¿sí? Cuando yo vine a Colombia trayendo esta medicina, mi rezo siempre es eso, gran espíritu, gran misterio, que las personas que estén destinadas a encontrarme en el camino lleguen. Ujú. Entonces yo me muevo con ese rezo. Qué poderoso. Entonces, y aquí están todas las personas que llegamos a la ceremonia. Entonces, de la misma manera, las personas que quisieran como acercarse a esta tecnología del espíritu, ¿no? Que es el Wow. temazcal, esta tecnología del interior, que les digan, que conversen con su espíritu y le digan, mi santo, santo Espíritu Santo, muéstrame el temazcalero o la temazcalera que yo necesito para dar mi siguiente paso en mi evolución. Ok. Eso sería. Wow, me encanta mucho cómo intencionar la energía para que esa intención movilice la materia. Que ella se encargue. Total. Y todo es intención. Sí. Ese es el acto psicomágico de vivir despierto también por la vida, ¿no? Como ir Ajo, intencionando también tu ajo. existencia. Oye, muchas gracias por este espacio, de verdad siento que es demasiado valioso, también muy nutritivo para el alma y Mm, para todo tu ser, como que siento que es una sabiduría que se recuerda porque oh, dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos está la memoria viva del todo, de la fuente, y nosotros siento que somos quienes encarnamos también esta guía y este recuerdo de la memoria divina que mm. somos como conciencia. Es así, Así Luna, es. tal cual.
Me encanta mucho. Muchas gracias por este espacio. Con todo el amor. Gracias Ay, por invitarme. de verdad. Ok. Un abracito. Si les gustó este episodio, si les resonó, si tienen alguna duda, déjenla por ahí en los comentarios. Recuerden compartir, dar mucho amorcito, like y nada, por ahí nos seguimos en contacto. Moakiti. ¡Au!